Una llamada al 911. Un adolescente negro y una madre que llegó justo a tiempo. ¿Qué sucede cuando la verdad es más poderosa que la acusación? El sol se encontraba bajo sobre García Tone Estates, un vecindario exclusivo en Columbus, Ohio. Era el tipo de lugar donde cada césped estaba perfectamente cuidado, los caminos de entrada recién sellados y las aceras sin una sola grieta. El vecindario estaba casi inquietantemente tranquilo, interrumpido solo por el ocasional ladrido de un perro o el zumbido de un automóvil de lujo pasando. Carlos García, de 17 años, ajustó la correa de su mochila mientras caminaba, con los audífonos a todo volumen, ahogando todo lo que sucedía a su alrededor. Acababa de terminar una larga y agotadora práctica de baloncesto en Franklin High, y después de un día completo de clases y ejercicios, estaba exhausto. Normalmente habría tomado el autobús a casa, pero ese día decidió cortar por García Tone Estates. No le era desconocido el área. Su mejor amigo vivía cerca, pero sabía que no era el tipo de vecindario donde la gente esperaba ver a alguien como él caminando solo. Dentro de una de esas casas impecables, Laura Pérez observaba. Había vivido en García Tone durante 15 años y conocía cada rostro, cada coche y cada rutina. Sin embargo, en ese momento, algo no le cuadraba. Un adolescente alto y atlético, caminando solo con una mochila colgada del hombro. Había algo en eso que no le parecía bien. ¿Era preocupación? ¿O algo más? Laura tomó su teléfono y dudó. Tal vez solo estaba pasando por ahí. Tal vez tenía todo el derecho de estar allí. Pero la duda se apoderó rápidamente de ella. ¿Y si estaba haciendo algo malo? ¿Y si lo ignoraba y luego veía una noticia sobre un robo cerca? Un nudo se formó en su estómago. Mejor estar segura que arrepentirse, ¿verdad? Con una respiración profunda, marcó el 911. Sí, quisiera reportar a una persona sospechosa en mi vecindario. Lo que Laura no sabía era que Carlos no era cualquier adolescente, y mucho menos sabía quién era su madre. Mientras hablaba con la operadora, sus ojos no se apartaron de Carlos. Está caminando por mi calle, mirando alrededor como si estuviera observando casas. No sé quién es y lleva una mochila. La operadora pidió una descripción. Es alto, negro, lleva una sudadera y pantalones cortos de gimnasio. Tiene una mochila, creo. No estoy segura, pero no parece estar bien. La operadora, calmada como siempre, preguntó si el joven estaba haciendo algo ilegal. Laura dudó. Bueno, no exactamente, pero nunca lo he visto antes. Este es un vecindario tranquilo. Eso fue suficiente. La operadora le aseguró que enviarían a unos oficiales para verificar la situación. Laura colgó, manteniendo la vista fija en Carlos, que se había detenido para cambiar su música. Él no tenía idea de lo que estaba por venir. A 2 cuadras de distancia, los oficiales Rodríguez y Martínez estaban en su patrullero cuando llegó la llamada. Posible merodeador. García Tone Estates, masculino, negro, adolescente, lleva una mochila. Rodríguez, un oficial experimentado con 15 años en el servicio, miró a Martínez, el oficial más joven que aún estaba aprendiendo. Vamos a investigar. Encendieron las luces y se dirigieron rápidamente al vecindario. Carlos estaba a solo 2 cuadras de casa cuando escuchó el agudo sonido de una sirena policial detrás de él. Se dio vuelta, confundido, mientras el patrullero se acercaba rápidamente. Las puertas se abrieron de golpe. «¡Oye, quédate ahí!». Carlos se congeló, sacándose los audífonos. 2 oficiales se acercaron, con las manos cerca de sus pistolas. «¿Qué tienes en la mochila?», exigió Rodríguez. Carlos parpadeó, algo sorprendido. Mi equipo de baloncesto». «¿A dónde vas?», preguntó Rodríguez. «A casa», dijo Carlos con calma, aunque su pecho se apretó. Sabía que esto no era una parada al azar. Martínez se acercó más. «¿Vives aquí?». «Sí, señor». «A unas cuadras de aquí», respondió Carlos. Rodríguez resopló. «¿De veras?». Comenzó a cuestionar la dirección de Carlos, pero antes de que pudiera responder, Martínez le quitó la mochila.
Oye, esas son mis cosas. Martínez rápidamente se disculpó, desabrochando la mochila y rebuscando en ella. Zapatos, una camiseta sudada, una botella de agua, nada sospechoso. Pero Rodríguez no había terminado. ¿Por qué cortaste por este vecindario? El corazón de Carlos latía con fuerza. Es solo un atajo, no estoy haciendo nada malo. Martínez miró a Rodríguez, inseguro. Tal vez está diciendo la verdad. Rodríguez no se movió. Entonces, ¿por qué alguien llamó a la policía sobre él? Carlos abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio al notar algo por encima de los hombros de los oficiales. Un elegante SUV negro acercándose. Se detuvo abruptamente y las puertas se abrieron. De allí salió Isabel García, la alcaldesa de Columbus. Los oficiales no tenían idea de a quién acababan de detener. Y Laura tampoco lo sabía. El aire parecía cambiar en el momento en que Isabel salió del SUV. Ella no era solo una madre, era la alcaldesa. Y se movía con una autoridad innegable. Vestida con un blazer azul marino y tacones que resonaban contra el pavimento, avanzaba con determinación, tranquila pero controlada, una mujer acostumbrada a entrar en salas donde cuestionan su autoridad. Sus ojos se clavaron en los oficiales que estaban sobre su hijo, y Rodríguez se tensó. Ahora la reconocía, de las noticias, de las reuniones municipales, pero le costó un momento procesarlo. Martínez habló primero. Señora, necesito que se retire. Nosotros nos encargamos de la situación. Isabel no se inmutó. Oh, ya veo. Su voz era suave pero lo suficientemente aguda como para cortar el acero. ¿Y cuál exactamente es la situación? Carlos dejó escapar un suspiro de alivio. ¡Mamá! Ella levantó la mano, una señal silenciosa para que él se callara. Rodríguez aclaró la garganta. Recibimos una llamada sobre una persona sospechosa en la zona. Isabel levantó una ceja. ¿Sospechosa? Martínez señaló a Carlos. Lo detuvimos para hacerle unas preguntas. Necesitamos confirmar si realmente vive aquí. Isabel exhaló lentamente, midiendo sus palabras. Luego sacó su teléfono. Tocó unas teclas y lo levantó. En la pantalla apareció la identificación estudiantil de Carlos, su dirección y una foto de los dos en un evento comunitario justo el mes pasado. El silencio que siguió fue denso. Martínez se movió incómodamente, y la mandíbula de Rodríguez se apretó. Isabel no había terminado. Entonces díganme, ¿lo detuvieron porque parecía sospechoso, o porque alguien asumió que no pertenecía aquí? Ningún oficial respondió. Detrás de ellos, Laura permanecía congelada en su puerta, observando la escena. La había reconocido de inmediato, y al juntar las piezas, su estómago se hundió. Había llamado a la policía sobre el hijo de la alcaldesa, un chico que solo estaba caminando a casa, y ahora estaba viendo a una madre poderosa enfrentándose a dos oficiales que de repente no tenían nada que decir. Pero solo porque los oficiales se quedaron callados, no significaba que Isabel hubiera terminado. Dio un paso adelante lentamente, con la mirada fija en los oficiales. El aire se hizo más denso, como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando su próximo movimiento. No gritó, no maldijo, no lo necesitaba. Su voz era firme, precisa, cortante. Registraron su mochila, cuestionaron dónde vivía, asumieron que no pertenecía. Rodríguez enderezó su postura. Solo estábamos siguiendo el procedimiento. Isabel inclinó ligeramente la cabeza. ¿Procedimiento? Martínez se movió incómodamente. Recibimos una llamada sobre una persona sospechosa. Isabel se acercó más. ¿Un adolescente, caminando a casa? Ningún oficial respondió. Carlos frotó sus manos, aún sintiendo la molestia de haber sido tratado como sospechoso en su propio vecindario. Isabel se giró, fijando su mirada en Laura, que aún permanecía inmóvil en su puerta. ¿Fuiste tú?, preguntó. Laura abrió la boca, luego la cerró. El peso del momento la aplastó. No había querido que esto llegara tan lejos. No pensó que fuera a suceder. Se decía a sí misma que no era racista,
Solo estaba siendo cautelosa, pero ahora estaba cara a cara con una madre que tuvo que dejar su trabajo, correr a su propio vecindario y defender a su hijo de la policía por nada. La cara de Laura se puso roja. Tragó saliva. Yo solo pensaba que... Isabel la interrumpió. ¿Pensabas qué? Laura no tuvo respuesta. Nada que la hiciera sonar como la persona que nunca quiso creer que podría ser. La mirada de Isabel no vaciló. ¿Sabes lo que podría haber pasado aquí? Laura miró hacia abajo. Carlos podría haber sido derribado, arrestado, estrellado contra un patrullero por resistirse, o peor. Todo porque una mujer que había vivido en la misma casa durante 10 años decidió que ver a un adolescente negro con una mochila de gimnasio era suficiente para marcar al 911. Isabel no necesitaba decir más. Laura lo sabía. Los oficiales también. Pero en lugar de disculparse, Rodríguez se movió incómodamente. Si no hay ningún problema aquí, nos vamos. Isabel exhaló con fuerza. Eso es todo. Martínez dudó. Mira, solo estábamos respondiendo a una llamada. Isabel sacudió la cabeza, la decepción apareciendo. Sí, lo estaban. Se giró hacia Carlos, poniendo suavemente una mano sobre su hombro. Vamos, cariño, vamos a casa. Carlos colgó su mochila sobre el hombro y siguió a su madre hacia el SUV. Los oficiales caminaron de regreso a su patrullero, murmurando entre dientes. Laura permaneció quieta, con los brazos abrazándose a sí misma, viéndolos alejarse. Para Carlos, para Isabel, para cada familia negra que ha tenido que explicar su existencia en lugares donde tienen todo el derecho de estar, esto no había terminado. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Carlos estaba en el asiento del pasajero, mirando por la ventana, repasando todo en su mente. Las luces intermitentes, la forma en que registraron su mochila como si fuera un criminal, la manera en que los oficiales lo miraban a través de él, no viéndolo realmente. Isabel apretó un poco más el volante. Sabía que este momento llegaría eventualmente. Simplemente no esperaba que fuera tan pronto. Después de unos minutos, habló suavemente. ¿Estás bien? Carlos soltó un respiro lento. No lo sé. Ella asintió. Lo entiendo. Él se giró hacia ella. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras estado allí? El estómago de Isabel se apretó. No tenía una respuesta. En lugar de eso, alcanzó su mano y la apretó. Hiciste todo bien. Carlos suspiró. Y aún así, no importó. Isabel lo miró. Realmente lo miró. Un chico de 16 años, aún sudado de la práctica de baloncesto, aún cargando el peso de un momento que nunca debió haber ocurrido. Sabía que esto no era solo sobre hoy. Era sobre cada historia como esta, cada niño como él, cada padre como ella, que tuvo que enseñarles a sus hijos cómo moverse por un mundo que los ve primero como una amenaza y después como una persona. Mientras tanto, al otro lado del vecindario, Laura se sentaba en su sala de estar, mirando el teléfono en sus manos. El mismo teléfono que había usado para llamar al 911. El mismo teléfono que podría haber sido la razón por la que Carlos nunca llegó a casa. Su estómago se retorció. Pensaba que estaba siendo cautelosa. Pensaba que estaba protegiendo su vecindario. Pero ahora se dio cuenta de que solo había tenido miedo. Y por primera vez se preguntó, ¿miedo de qué? Miró la pantalla de su teléfono y, por primera vez, se hizo la pregunta que había evitado toda su vida. ¿Y si el peligro no era él? ¿Y si era ella? Ahora pregúntate, ¿cuántas veces ha terminado una llamada como esta de manera diferente? ¿Cuántas historias como la de Carlos no terminan con un padre apareciendo justo a tiempo? ¿Y cuántas veces las personas como Laura pueden irse sin pensar más en ello? Esta no es solo la historia de una tarde en un vecindario. Es una realidad que se repite todos los días. Tal vez sea hora de dejar de pretender que no lo vemos. Tal vez sea hora de hacer algo al respecto. Si esta historia te hizo pensar, aunque sea un segundo, compártela.
Habla sobre ella. Aprende de ella. Porque la próxima vez que alguien como Laura marque el teléfono, la persona al otro lado del hilo puede no tener la suerte de Carlos. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.